Bienvenido a tu canal Literatura AA. Recuerda que puedes suscribirte, darle a like a los videos y compartirlos con tus amigos. Oración de la serenidad. Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Número 1. Dios. Dios, la primera palabra de la oración, provoca interrogantes en la mente de muchos y quizá en la mayoría de las personas. En todo caso, si vamos a rezar esta oración, necesitamos entender de algún modo qué o quién es Dios. Para algunos, comprender a Dios no entraña ningún problema, es obvio. Para mí, y creo que para todos, la cuestión no es tan simple. De hecho, mientras más pienso acerca de Dios, más complejo se vuelve. Tal vez lo que ocurre con algunos es que aceptan confiar en Dios, eso de modo tan espontáneo que sencillamente cierran los ojos a ciertos aspectos de la vida que podría comprometer sus creencias. Una vez escuché a alguien decir, las personas religiosas no son muy inteligentes y las personas inteligentes no son muy religiosas. La primera vez que oí esta afirmación me pareció muy atinada, pero de entonces a la fecha he conocido un creciente número de personas que no solo son religiosas, porque en el mejor sentido de la palabra, sino también que son muy inteligentes. ¿De qué manera creen ellos en Dios? O, para ser más específico, ¿cómo puedo yo, en mi calidad de persona inteligente, creer en Dios? Lo que necesito es cierta clase de comprensión que no me obligue a negar algunas realidades que veo en el mundo que me rodea. Por ejemplo, conozco casos de sufrimiento e injusticia que no pueden resolverse con palabras tan simples como ten fe. No es que yo quiera conocer todas las respuestas antes de entregar mi confianza. Yo creo en muchas cosas aunque tenga un conocimiento incompleto de ellas. Por ejemplo, cuando viajo en un avión, confío en la habilidad del piloto a pesar de que no tengo información de él, esto como persona, pero mi fe en él no es irracional, porque no tengo razones para pensar algo que no sea lo mejor. Sin embargo, algunas propuestas religiosas parecen estar en contradicción con lo que mi mente me dice que es la verdad. Cuando tengo que confrontar las declaraciones de las autoridades religiosas con lo que experimento en la vida, a veces no coinciden los dos puntos de vista. No importa cuánto me insista en que debo creer en el concepto que otros tienen de Dios, sino que tiene un sentido profundo para mí y no puedo aceptarlo. El único Dios con el que puedo relacionarme es aquel en el cual creo y porque es consistente con mis pensamientos. Por ejemplo, me resulta difícil aceptar sin duda el concepto de que Dios es omnipotente y amoroso. Cuando lo escuché por primera vez, la idea me provocó algunos problemas. Si Dios es tan amante y poderoso, ¿por qué hay tantas tragedias en el mundo? Tal vez Dios es amoroso pero no tiene poder, o es poderoso pero no ama. No entendía cómo él podía hacer ambas cosas. Sin embargo, hay gente, personas, estas que son inteligentes, que aun habiendo experimentado un profundo sufrimiento personal, todavía sustentan la idea de Dios como un ser omnipotente y amoroso. Evidentemente es posible que existan diferentes maneras de percibir a Dios, pero lo que yo necesito es una definición lo suficientemente amplia, esto para no verme obligado a descartarla al enfrentar los hechos del mundo que me rodea. Algunas descripciones de Dios son tan limitadas que cuando trato de adecuarlas a mi experiencia personal, siento una gran desilusión. En el libro El color púrpura, la escritora Alice Walker utiliza las siguientes palabras para describir los sentimientos de uno de sus personajes, una mujer negra. Cuando llegué a la conclusión de que Dios era blanco y hombre, perdí el interés. Este comentario ejemplifica algo que vale para la mayoría de nosotros. Lo que pensamos acerca de Dios afecta esencialmente la manera en que nos relacionamos con Él. El 6 de agosto de 1961, el cosmonauta ruso German Titov inició la primera jornada extensa por el espacio, dando más de 17 vueltas a la órbita de la Tierra. Al pasar por encima de Japón, su radio captó un mensaje cuyo destino evidente era para él. Hablaban un ruso muy malo, dijo él después, cuando contó el incidente con una sonrisa, pero me di cuenta de que se dirigían a mí. Allá abajo en la tierra hablaban acerca de Dios, ángeles y paraíso. Yo eché una mirada al exterior por una escotilla y pensé que si había un Dios ahí, yo no podría verlo. Las ideas de las generaciones pasadas que concebían a Dios como una figura humana por encima de los cielos ya no tiene sentido para la mayoría de la gente. Las investigaciones científicas en campos como la astronomía y la psicología han modificado radicalmente la forma en que percibimos el mundo y a nosotros mismos.
Este cambio de perspectiva ha influido inevitablemente en nuestras ideas acerca de Dios y, por tanto, en nuestra relación con Él. Alguien dijo una vez que la superstición no es otra cosa que dar un significado religioso a nuestra ignorancia. Es decir, que muchas ideas acerca de Dios tienen su origen en la ignorancia. No obstante, también es verdad que algunas personas han dedicado una gran cantidad de tiempo a meditar sobre lo que significa relacionarse con Dios. La teología de Theos, la palabra griega que significa Dios, se considera la ciencia de Dios. La finalidad central de esta disciplina, tanto en la antigüedad como en el mundo actual, es definir la naturaleza de Dios. Para algunas personas, sin embargo, este tipo de estudios suscitan otras interrogantes. El teólogo C.S. Lewis narra una anécdota acerca de algo que ocurrió mientras daba una conferencia sobre su percepción de Dios. Un miembro de la audiencia se levantó y dijo: «Yo no creo en esas tonterías, pero mire usted, yo también soy un hombre religioso. Sé que hay un Dios, he sentido el tremendo misterio en la soledad de una noche desértica. Por eso no creo en todos sus primorosos dogmas y fórmulas acerca de Dios. Para los que conocen la cosa real, todo lo demás les parece pedante, irreal y despreciable». Luis contestó que estaba de acuerdo con ese hombre. «Existe una diferencia», dijo, «entre experimentar a Dios y decir algo de Dios. Hablar de Dios es desviar la atención de algo real a algo menos real, como ver el Atlántico desde la playa y luego observar un mapa del Atlántico. Esto es, trasladarse del oleaje real al papel coloreado. Sin embargo, el mapa se basa en las investigaciones que cientos y miles de personas han realizado acerca del océano. Detrás del mapa hay multitud de experiencias tan reales como la que usted pudo tener desde la playa. La diferencia es que la suya es una observación aislada, mientras que el mapa reúne todas las experiencias aisladas. Las doctrinas no son Dios, solo una especie de mapa, explicó el teólogo. El autor de la oración de la serenidad es alguien que no solo ha estudiado los conceptos de otros acerca de Dios, sino también ha apelado a su propia experiencia para asociarla con su aprendizaje. Para tener la oración, sería muy útil conocer algo acerca de la persona que él escribió y saber de qué manera creía en Dios. Esto de acuerdo con su experiencia y sus indagaciones. Raymond Muir es considerado el autor de la oración, aunque él pudo haberla tomado de fuentes anteriores. Estudió en la Facultad Teológica de Nueva York, esto durante muchos años, y ocasionalmente predicaba en una pequeña iglesia situada en las cercanías de su casa de campo, en Heath, Massachusetts. Después de que Niebuhr utilizó la oración en un servicio religioso en 1934, Harold Chandler Robbins, un compañero de veraneo, le solicitó una copia. Niebuhr le entregó el original y le dijo más o menos las siguientes palabras: «Aquí tienes la oración, ya no voy a necesitarla». Y esta era la versión original. Oh Dios, danos serenidad para aceptar lo que no puede ser cambiado, valor para cambiar lo que debería ser cambiado y sabiduría para distinguir entre ambas cosas. Robbins, el vecino, la imprimió en un folleto al año siguiente. Más tarde se publicó en los periódicos y se incluyó en la literatura de Alcohólicos Anónimos y otros grupos. Uno de los valores de la oración es la manera en que enriquece nuestra comprensión de Dios. Cada frase nos dice algo acerca de la naturaleza de Dios y de lo que significa tener una relación con un poder superior. El enfoque de Niebuhr para comprender a Dios es útil porque no está basado en conceptos vagos y abstractos, sino en la experiencia humana de Dios con el mundo, en el concreto, en el que vivimos. En el núcleo de la fe de Niebuhr se encuentra la convicción de que la forma en que percibimos a Dios afecta directamente la percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestros actos en la vida. Es usual encontrarse con gente que realiza cambios importantes a causa de su fe en Dios. A veces se trata de decisiones morales provocadas por el temor casi al castigo divino, y en otras en respuesta a lo que ellos perciben como el amor de Dios. Algunos piensan que el terrorismo es el cumplimiento de la voluntad de Dios y buscan una recompensa celestial en el martirio. Una persona puede reunir el valor necesario para defender una causa impopular. Esto si cree que es la voluntad de Dios, y las acciones tanto positivas como negativas pueden tener su fundamento en la forma en que la gente percibe a Dios. Algunas personas, sin embargo, piensan que su fe en Dios tiene poco o ningún efecto en sus actos y se consideran neutrales. Una opinión generalizada es la que la gente cree o no cree en Dios. En realidad no es tan simple. Cuando se utiliza la palabra Dios, todo aquel que la lee o escucha resulta afectado de algún modo. Nadie puede ser completamente neutral. Siempre habrá alguna reacción, según lo que la palabra signifique para cada persona. Alguien podría experimentar asombro, otros paz,
y para algunos puede significar ira, temor, gratitud, etc. Una vez que Dios es nombrado, siempre ocurre algún tipo de reacción. La calidad o carácter de la reacción está determinada por nuestra definición de Dios, aun si lo definimos como no existente. Por ejemplo, un niño con un padre ausente nunca es completamente neutral a la situación. Si los demás niños tienen padres y usted no, de cualquier manera la palabra padre tiene un significado para usted. Decir no me importa en absoluto suena muy poco convincente. Desde un punto de vista emocional, la situación tiene un efecto sobre usted, así sea vago o inconsciente. La gente que dice que creer en Dios no tiene la menor importancia vive, a menudo, con una sensación de incertidumbre. Es imposible rechazar algo deliberadamente si no se define lo que se rechaza. La pregunta no es ¿tiene Dios algún significado para mí?, sino ¿qué clase de significado tiene? Algunas definiciones de Dios son mejores que otras, al menos son más claras y más aceptables que las demás. Coinciden más ampliamente con lo que en nuestro interior consideramos verdadero. Para desarrollar una relación de confianza con Dios se necesita un compromiso de nuestra parte, una disposición a examinar con seriedad el significado que Dios tiene para nosotros. Una de las mayores contribuciones de Reinhold Steinberg fue su desafío a las rígidas posiciones que mantenía la gente acerca de la religión. Él criticaba en especial a los miembros de la Iglesia que se mostraban piadosamente optimistas a propósito de su propia bondad moral. Una vez lo manifestó de este modo: si hubiera una orgía en algún lugar, apostaría 10 contra 1 a que ningún miembro de la Iglesia estaría ahí, pero si hubiera un linchamiento, apostaría 10 contra 1 que algún miembro de la Iglesia participaría en él. Una y otra vez, Niebuhr desafió a la supuesta rectitud moral de aquellos que se escuchaban tras el nombre de Dios o que se escudaban ahí, esto para justificar arrogantemente sus actos. Por otra parte, algunas personas evitan todo contacto con la religión a causa de sus ideas infantiles acerca de Dios, conceptos que la gente sensata abandonó hace ya mucho tiempo. Una tendencia muy extendida en nuestros días es suponer, en nombre de la tolerancia, que todos los creados tienen el mismo valor y que al afirmar que una visión de la vida es mejor que la otra, es señal de prejuicio. Prejuicio significa prejuzgar, saltar a las conclusiones antes de analizar las premisas. Ser tolerante no quiere decir que debamos creer que todas las afirmaciones acerca de algo tienen que ver o con el mismo valor o sean igualmente verdaderas. Respetar a una persona no es lo mismo que estar de acuerdo con sus opiniones, sin importar cuáles sean estas. Si en verdad queremos saber quién es Dios y quiénes somos nosotros, necesitamos en primer lugar estar dispuestos a averiguar sin prejuicios lo que las personas más avesadas en el tema dicen acerca de su relación con Dios. En la oración de la serenidad, Niebuhr manifiesta sus pensamientos y sentimientos acerca de Dios, los cuales formaron parte de su vida y de su trabajo durante muchos años. Aunque la oración original solo contiene 27 palabras y la versión actual aún menos, es importante observar que la perspectiva presente en la oración no es casual. Se formó a lo largo de muchos años de experiencias y meditación. Aun si el punto de vista de Niebuhr no coincide exactamente con el nuestro, nos resulta útil para ponernos en su lugar y ver el mundo desde su propia perspectiva. No importa si un concepto es similar u opuesto al nuestro, lo que importa es que compartir otra experiencia o otra fuente de inspiración, también otra esperanza, nos ayuda a ver nuestra percepción con mayor claridad. Cada uno de los siguientes capítulos amplía lo que aquí se ha dicho acerca de Dios. Al analizar el resto de las palabras y las frases de la oración de la serenidad, les será muy útil volver a revisar su experiencia y sus ideas acerca de lo que constituye la base de su fe y seguir preguntándose, ¿cómo se concilia el contenido de esta oración con la comprensión que tengo de Dios y de mí mismo? Felices 24 horas.